Señor, amén. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Sabe? Cada vez que usted y yo podemos comprobar la bondad de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener bien claro en nuestra mente que el Señor ha sido bueno con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el simple hecho de que hoy nos podamos despertar, abrir nuestros ojos y respirar, eso es un milagro de Dios. Y que a veces pasa desapercibido, a veces pasa, ¿verdad?, como cualquier cosa común. Pero déjeme decirle, es un milagro de Dios que estemos hoy aquí alabando su nombre y que estemos con vida, amén. Así que podemos darle gracias a Dios por ello. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor, verdad? Él es bueno con nosotros y hemos venido para bendecirle. La palabra de Dios dice, y quiero que me acompañe por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 11 y 12. Vamos a meditar en este pasaje en esta mañana. Y sabe, de verdad que antes de entrar a la palabra quiero agradecer a cada uno de los hermanos y de las hermanas que se involucraron, ¿verdad? Y que se han involucrado en todo esto que se hizo el día de ayer para los niños, ¿verdad? Era principalmente para los niños, pero creo que los adultos también tuvimos una gran oportunidad de divertirnos, amén. ¿Sí? ¿Cuántos quisiéramos que repitiéramos una salida así? Eso, ¿verdad? Yo creo que quedamos con una gran satisfacción, ¿verdad? Creemos que, bueno, pudimos participar, jugar, divertirnos. Entonces, híjole, quisiera nombrar a cada uno de los que participaron en toda esta organización, pero de antemano, de manera general, quiero decirles, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, ¿verdad? Desde nuestros hermanos, ¿verdad? Martín Estrillo, que se organizaron para poner los juegos, ¿verdad? Nuestras hermanas, que estuvieron ahí, que son parte de la producción y que estuvieron ahí organizando, ¿verdad? Que los dulces, que todo lo que se hizo para los niños, de verdad que nos gozamos bastante, ¿verdad? Y bueno, y los hermanos que estuvieron cocinando, ¿verdad? También estamos tratando de consentir, ¿verdad?, a las mujeres de esta congregación porque queremos que nos consientan el próximo mes, ¿sí? Entonces, es plan con maña, ¿verdad? Pero bueno, dice la palabra del Señor, y si ya lo tenemos ahí, y si no lo puede ver aquí en pantalla, usted lo tiene ahí en la Nueva Versión Internacional, y ahí le voy a dar lectura. Y ahorita quiero que leamos otra versión que traigo aquí, que es Palabra de Dios para Todos. Dice la Escritura, el verso 11 del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses: a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos, así les he mandado. Fíjese bien, la instrucción del apóstol para los hermanos que estaban en la iglesia de Tesalónica dice: procuren vivir en paz ¿con quién? Con todos, ¿verdad? Después, ocúpense de sus propias responsabilidades y trabajen con sus propias manos. Y dice el verso 12, para que por su modo de vivir, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Dice, por su modo de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Fíjese, cuando el apóstol Pablo cita este versículo, me llama mucho la atención, ¿sí? Porque está haciendo un claro énfasis. De hecho, en esta carta, en la primera carta a los tesalonicenses, también el apóstol Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, les dice, porque les he mandado, ¿verdad?, que el que no trabaja, ¿qué más? Que no coma, ¿sí? Fíjese bien, que el que no trabaja, que no coma. Wow, o sea, el apóstol Pablo era enfático con la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué será? Porque yo creo que de repente en la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, había uno que otro que andaba de flojo, ¿verdad? ¿Cuál es otra palabra que podríamos usar, ¿verdad? Que andaba de holgazán, ¿sí? Que es un sinónimo, ¿verdad?, de flojo, de perezoso. Y sabe, yo creo que en el reino de Dios nadie tiene que estar en esa actitud de pereza. Todos tenemos que estar activos, ¿verdad? La Escritura misma nos empuja para que seamos personas diligentes. Y una persona diligente, dijéramos por acá, ¿verdad?, es una persona que no le tiene miedo al trabajo, ¿verdad? Que no se acobarda, al contrario, ¿verdad? Enfrentamos las cosas que están por venir, y si en algún momento, aún en nuestro trabajo, ¿verdad?, infraccionáramos o cometiéramos algo,
pues estamos prestos para hacernos responsables de lo que compete. Mire, le leo esta misma escritura, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida. Como ya les hemos dicho antes, si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesiten. El día de ayer, y esto se celebra de manera internacional, el día de ayer se celebró el Día del Trabajo de manera internacional. Es una celebración o es un día, ¿verdad?, que ha quedado marcado dentro de la historia. Y bueno, como referencia, para los que no saben, porque muchos dicen, es 1 de mayo, es ¿cómo dice? Es feriado, ¿verdad? Sí, o sea, no trabajamos. Pero hay que conocer un poquito del trasfondo de lo que realmente llevó a que este día se señalara dentro del calendario de manera general y que se llevara a cabo, ¿verdad?, este día como algo significativo a nivel mundial. Mire, en esta fecha se conmemora un derecho que hoy se considera incuestionable: la jornada laboral de 8 horas. Fíjese bien, porque eso es lo que compete, ¿verdad?, a la celebración de este día, la jornada laboral de 8 horas. Pero ¿sabe? Para que esto se llevara a cabo, hizo falta, dice esta breve semblanza de lo que es el 1 de mayo, hizo falta sangre, sudor, lágrimas y un puñado de gente muerta. Fíjese bien, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en casi todos los países del mundo. Y aunque ha sido una jornada que ha ido perdiendo su carácter reivindicativo para convertirse en un día festivo, ¿verdad?, pero sigue siendo hasta el día de hoy uno de los pilares del movimiento obrero, ¿verdad? O sea, para la gente que trabaja, el 1 de mayo tiene mucho significado, ¿verdad? Y espero que cada trabajador, ¿verdad?, que sabe todo lo que se hizo en aquellos años, ¿verdad? Le estoy hablando del siglo XIX, ¿verdad? En el año de 1889. Fíjese bien, en esa fecha, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se celebró en París, ¿verdad?, fijó esta fecha para rendir tributo a los mártires de Chicago. ¿Sabe? Cuando yo era niño, yo viví casi 20 años en la ciudad de Jalapa. A la fecha ahí vive mi papá, por el Dique, o en el barrio del Dique, como le conocen allá en Jalapa. Y cerca del domicilio de mi papá, pues están los lagos de Jalapa. Y cerca de los lagos de Jalapa había una colonia, o hay una colonia que se llama Mártires de Chicago. Yo cuando pensaba en eso digo, bueno, ¿por qué si estamos en México, ¿verdad? ¿Por qué habrá una colonia que se llame Mártires de Chicago? Porque aquí en México no hay ninguna ciudad, ¿verdad?, o estado, o no sé, municipio que se llame Chicago, ¿verdad? Chicago está en los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba el nombre Mártires de Chicago, yo pensaba, digo, ¿por qué se llamará esa colonia así? Por eso muchas veces tenemos que darnos un poquito a la tarea de ir a la historia, ¿verdad?, e investigar para tener una clara referencia del por qué. Y como decía hace un momento, ¿verdad?, el hecho de que el 1 de mayo se apartara como un día significativo y que de esa manera esa fecha se fijara, ¿verdad?, por este Congreso Obrero en el año de 1889, era para rendir tributo a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores sindicalizados, fíjese bien, que fueron condenados en Estados Unidos por participar en una huelga que precisamente inició un 1 de mayo y concluyó un 4 de mayo, ¿sí? En esta revuelta, ¿verdad?, 3 de esos trabajadores fueron a prisión y 5 de ellos fueron ejecutados en la horca. ¿Pero qué era lo que demandaban? ¿Qué era lo que pedían? Bueno, simple y sencillamente ellos querían trabajar 8 horas diarias, ¿sí? Y así es como se ha establecido. Ay, pastor, pero yo en mi trabajo trabajo más de 8 horas. Ciertamente, ¿verdad? Hoy en día hay muchas empresas y muchos grupos, ¿verdad?, que no respetan ese horario, ¿verdad? Es más, nosotros como personas que conocemos del Señor, deberíamos trabajar solamente 8 horas, hermanos. Ay, pastor, es que usted no es ama de casa, ¿verdad?, dirán las hermanas. Las amas de casa trabajan las 24 horas. Sí, es cierto. Sí. Sí, muchas veces, ¿verdad? Hay mujeres, ¿verdad?, y a las cuales yo admiro, entre ellas mi esposa, ¿verdad?, mi madre, aunque ya no está, pero son mujeres que
que están de tiempo completo. Incluso a veces, ¿verdad? El ser madre es un trabajo de tiempo completo, ¿sí? Para las que están criando y para las que están en vísperas de criar, ¿verdad? Es un trabajo de todo el día prácticamente, ¿sí? Porque un bebé pues no respeta horarios, ¿sí? Un bebé cuando llora es porque quiere comer o quiere que le cambien el pañal. Y es un trabajo de 24 horas. Pero bueno, hago solamente referencia a esto porque mire, pensaba yo, y meditando en esto, decía, ¿cuántos de nosotros a veces como cristianos no le damos un claro significado, no le damos una importancia significativa al trabajo que Dios nos ha dado? Espero que usted no sea uno de ellos, ¿verdad? A lo mejor esto solamente pasa en otro estado, en otra ciudad, en otro país o hasta en otro planeta, ¿sí? Que muchas veces uno tiene un trabajo, pero uno no está contento con ese trabajo, ¿sí? ¿Ha escuchado usted a personas que a veces dicen, pues ya no me queda otra más que trabajar de esto? ¿Sí? Y realmente no aman lo que hacen. ¿Sabe? Hoy yo quiero hablar de algo que la palabra de Dios nos dice. Mire, volvamos al pasaje que leímos en un principio. Y quiero que me preste atención en algunas palabras que voy a mencionar de este pasaje. Usted ahí lo tiene en pantalla. Primeramente dice el verso 11. Procuren vivir en paz, ¿con quién? Con todos, ¿verdad? ¿Sí? Procuren vivir en paz con todos. Después dice, ocúpense ¿de qué? De sus propias responsabilidades, ¿sí? Ocúpense de sus propias responsabilidades. Tercero, trabajen ¿con qué? Con sus propias manos. Fíjese bien, trabajen con sus propias manos. Verso 12, para que por su modo de vivir se ganen ¿qué? El respeto de los que no son creyentes. ¡Wow! ¿Sí? Tan solo, o sea, extraerlo de ahí, de estos dos versículos, mire, es algo impresionante, ¿verdad? Y después dice, al final, y no tengan que depender ¿de quién? De nadie, ¿verdad? ¿Sabe? Aun cuando el apóstol dice que no tengan que depender de nadie, se refiere al hecho de nosotros cuando interactuamos como personas, ¿sí? Esto no quiere decir que no dependamos de Dios, no, de Dios tenemos que depender en todo tiempo, ¿sí? De eso se trata la fe, ¿sí? Pero cuando decimos no depender de nadie, mire, nada más le voy a poner esto en perspectiva. Usted como padre de familia, como madre de familia, si usted tiene un hijo, obviamente usted está esperando que su hijo concluya sus estudios, ¿verdad? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos concluyan sus estudios? Amén, ¿verdad? ¿O es usted ya de los papás que dice, pues veo que no eres bueno para el estudio, te voy a mandar a trabajar? Bueno, pues obviamente, ¿verdad? Si el muchacho de verdad o la chica no tiene las aptitudes para estudiar, pues bueno, lo ideal es que trabaje, ¿sí? Ya ve que en nuestro país a las personas que ni trabajan ni estudian, ¿cómo les llaman? Ninis, ¿verdad? Sí. Me imagino que usted no quiere tener un nini en su casa. Sí. Ay, pastor, ¿cómo cree? Pues sí es mi hijo, ¿verdad? Es mi hija. No, hermanos, déjenme decirle algo. La palabra de Dios nos enseña que el trabajo es algo dignificante, es algo que nos da dignidad. ¿Cómo se siente usted después de que ha laborado en su trabajo y recibe su pago, recibe su ganancia de su trabajo? ¿A poco no se siente uno bien? Se siente uno digno, ¿verdad? Es más, los hombres nos sentimos ¿cómo decirlo? Con esa dignidad de decir que si la esposa nos pide algo, ¿verdad? Oye, es que se me antojó un café ahí en la parroquia, ¿verdad? Sí. Claro, mi amor, vamos, yo te lo invito, yo te lo pago, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Bueno, hoy en día, ¿verdad? En la sociedad que vivimos, ya hasta las mujeres pagan también, ¿verdad? Bueno, ya no me ofendería si mi esposa me dijera, yo pago, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? Pero lo que voy es esto, miren, hermanos. Les quiero mencionar 5 cosas o 5 verdades que la palabra de Dios nos enseña acerca del trabajo. Porque mire, yo creo que el trabajo es una bendición. ¿Cuántos creemos que el trabajo es una bendición? ¿Cree usted que tener trabajo es una bendición? Yo creo que sí, ¿verdad? Y mire, yo le quiero enseñar en esta tarde 5 verdades de las cuales nos habla la palabra de Dios acerca del trabajo. Mire, la primera verdad, y esta yo considero que es la más importante, la primera verdad es que Dios es trabajador por excelencia. Dios es un trabajador eficiente. ¿Cuántos días trabajó el Señor, hermanos? 6 días, ¿verdad? 6 días trabajó el Señor en crear todo lo que conocemos, ¿sí? En separar las aguas de las aguas,
en designar al sol como la lumbrera del día, la luna como la lumbrera de la noche, ¿verdad? Colocar las estrellas. Bueno, Dios 6 días se tomó para hacer todo lo que conocemos, ¿verdad? Toda la creación. Y es que mire, Dios creó el cielo, la tierra y el universo entero en 6 días, pero descansó el séptimo. Y esto nos enseñó a combinar, fíjese bien, el Señor nos enseñó a combinar trabajo duro con descanso oportuno. ¿Sabe? Dios le dijo a su pueblo que el séptimo día, ¿qué tenían que hacerlo? Santificarlo. ¿Sí? La palabra santificar significa apartar. ¿Sí? Apartar. ¿Sabe? Por eso es que hoy, que para nosotros, bueno, para acá, los de Occidente, para nosotros el día de descanso es el domingo. En el caso de los judíos, para ellos, ¿verdad? El día de descanso es el sábado. Para ellos su día de reposo es el sábado. Para nosotros el día de reposo es el domingo. Y ¿sabe? El día domingo es un día que debemos de dedicar para el Señor. ¿Amén? ¿Está de acuerdo usted conmigo? Por eso cuando usted dice, ay pastor, a veces siento que el servicio tarda mucho. Hermanos, al menos le deberíamos de dar el diezmo al Señor. Hoy domingo, ¿verdad? 2 horas 40 minutos, ¿cómo ve? Es la 10ª parte del día. Sí, al menos eso le deberíamos de dar al Señor. Porque si dijéramos verdaderamente o lo respetáramos literalmente como el día del Señor, hermanos, todo el día tendríamos culto. Nada más haríamos receso para comer. ¿Sí? Pero así debería de ser. El pueblo de Israel, por ejemplo, cuando guarda el día de reposo, ¿sabe que no hacen absolutamente nada? Nada. Ni siquiera cocinan. Todo lo que van a comer el día de reposo lo cocinan el día anterior. ¿Sí? Entonces, el Señor, ¿verdad? Y en esta primera verdad es que Dios es un Dios trabajador, ¿verdad? Es un Dios trabajador eficiente, ¿sí? Y esto nos enseña que usted y yo debemos de ser trabajadores eficientes, excelentes en todo lo que hacemos. Pero además tenemos que ser también sabios para poder descansar en los tiempos que se requiere. ¿Para qué cree usted que sirve el descanso? ¿Sí o no sirve para recobrar fuerzas? Ay, pastor, yo por poquito y no vengo el día de hoy. Es que ayer me cansé mucho. Sí. Hermanos, pues sí, fuimos a descansar. No es que esas actividades que nos pusieron, pastor, híjole, estaban maratónicas. Bueno, eso indica que está usted fuera de forma. ¿Sí? Que hace falta más ejercicio, ¿verdad? Hace falta calentamiento. ¿Sí? Pero sabe, esta primera verdad nos habla de eso. Nuestro Dios es un Dios trabajador. Segunda verdad, fíjese bien. La segunda verdad es que Dios le dio trabajo a Adán, pero fíjese bien, le dio trabajo no como una maldición, sino como una bendición. ¿Sí? Cuando Dios le dio trabajo a Adán, se lo dio no como una maldición, como diciendo, pues, ni modo Adán, te tocó las de perder, ¿verdad? Ahora vas a tener que trabajar. Ciertamente el hecho de que Adán y su mujer, ¿verdad?, comieron del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, eso implicó que el trabajo iba a ser más difícil. Pero no implicó, ¿verdad?, el hecho de que Adán y su mujer no trabajaran. Dice el capítulo 2 del libro de Génesis que cuando Dios plantó el huerto del Edén, puso a la primer pareja, a Adán y a su mujer, los puso en el jardín del Edén, dice, para que lo labraran, y la palabra labrar implica trabajar, ¿sí? Para que lo labraran y lo cuidaran. ¿Sí? Miren, hermanos, labrar y cuidar implica trabajo. Fíjese, yo al menos quería darle una podada al césped de ahí afuera del jardín y ya no me dio tiempo. Implica trabajo eso. Disponerse un tiempo, ¿verdad? 2 horas o 2 horas y media para poder dejarlo así bien bonito. Pero ¿sabe? Dios le dio trabajo a Adán como una bendición, no como una maldición. Así que si usted y yo tenemos trabajo, hermanos, tenemos que agradecer a Dios porque el tener trabajo es una bendición. Nunca debe de ser una carga para nosotros. Siempre debemos verlo como una bendición. Fíjese bien, aunque el trabajo, lejos de que lo consideremos algo malo, denigrante o esclavizante, es el medio por el cual nosotros nos ganamos la vida y nos dignificamos como seres humanos. ¿Sí? Es el medio por el cual usted y yo nos ganamos la vida, ¿verdad? A través del trabajo. Por eso Pablo cuando les decía a los tesalonicenses, miren hermanos, les he dicho esto, el que no trabaja,
que no coma. ¿Sí? Ay, pastor, pero ¿por qué le vamos a negar algo a alguien, verdad? Bueno, de hecho, cuando usted ayuda a alguien que no tiene las posibilidades para regresarle ese favor, usted está empleando misericordia o piedad, que es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hay un viejo proverbio chino, ¿verdad?, de allá de mi tierra, que dice que es mejor enseñar a alguien a pescar que darle todos los días un pescado para que coma. Sí. Es mejor enseñar a alguien a pescar que darle un pescado todos los días para que coma. ¿Sabe usted que hay personas que se acostumbran a recibir y a no hacer nada? Mire, yo no estoy en contra de los programas que el gobierno ha establecido en esta nueva etapa que estamos viviendo como país. Yo no estoy en contra de eso. Pero sí sabe que hay algo que no me gusta, es que estos programas están haciendo que mucha gente no trabaje y que solamente están esperando recibir algo de parte del gobierno. ¿Sabe dentro del cuerpo cómo se le llama a ese tipo de células o de bacterias que habitan en nuestro cuerpo y que se alimentan de otros? ¿Sabe usted cómo se les llama? Parásitos, ¿verdad? Ay, pastor, qué duro, ¿verdad? Pues hay mucha gente que a veces así está. Sí. En ese tipo de condiciones. Hay que cambiar. Creo que como cristianos tenemos la verdad de Dios en nuestras manos y nosotros tenemos que tener otra mentalidad. Sí. Espero que no esté codeando al de junto y dice, oye, el pastor te está hablando, ¿verdad? Espero que no sea así. ¿Verdad? Tercera verdad. Dentro de esta tercera verdad, fíjese bien, quiero mencionar algo importante. Hay dos tipos de pensamiento que hoy en día gobierna el mundo a nivel mundial, ¿sí? Y son los siguientes. Está el pensamiento judío y está el pensamiento griego, ¿verdad? ¿Por qué menciono estas dos? Mire, el pensamiento judío lo menciono porque de entrada el pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos son el pueblo de Dios. ¿Sí? Y por ser el pueblo de Dios, ellos tienen un pensamiento diferente a muchos de nosotros como pueblos. ¿Ha visto usted en algún momento que algún judío sea flojo? ¿Conoce algún judío que sea flojo? No, ¿verdad? Casi la mayoría de las veces los judíos son muy trabajadores. Son personas muy trabajadoras, muy eficientes, ¿sí? Muy diligentes, lo dice la palabra de Dios. Mire, para que lo tenga bien claro, vayamos a Proverbios capítulo 20, verso número 4. Proverbios 24, Salomón, como un hombre sabio, en el cual Dios depositó una sabiduría, ¿verdad? Yo creo que Salomón fue un hombre, fue el segundo hombre más sabio que ha pisado la tierra, ¿verdad? El primero es mi Señor Jesús. Pero Salomón consideró que fue el segundo hombre más sabio que pisó la tierra. Y mire cómo escribió, ya lo tenemos ahí en pantalla. Dice, el perezoso no labra la tierra en otoño. Y después tiene un punto y una coma y dice, en tiempo de cosecha buscará y ¿qué? Y no hallará. Dice esta versión, que es palabra de Dios para todos, en la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Fíjese bien, en la época de siembra, el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha, buscará alimento y no encontrará nada, ¿verdad? Y esto me recuerda también una parábola que el Señor Jesús usó acerca de una higuera. Dice que un día, ¿verdad?, vino un hombre y quiso tomar fruto de una higuera, pero ¿qué cree? La higuera no tenía higos. Incluso al Señor Jesús le pasó lo mismo, ¿verdad? Dice que un día saliendo de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, vio una higuera y cuando quiso tomar un higo, ¿qué cree? La higuera no tenía higos. Y muchos de sus discípulos le dijeron, maestro, pero ¿cómo esperas que la higuera tenga higos si no es temporada de higos? ¿Sí? Y cualquiera diría que el Señor fue cruel, ¿verdad? Porque como la higuera no tenía higos, dice la Escritura que el Señor maldijo esa higuera y al día siguiente la higuera estaba totalmente seca. Y cualquiera diría, eso es injusto. ¿Sí? ¿Cómo va a demandar el Señor algo cuando no es temporada de? ¿Cierto o no? ¿No lo consideraría usted algo injusto? Demandar algo cuando no se puede. Pero ¿sabía usted que para Dios eso no procede? Porque mire,
la lógica de Dios normalmente siempre va en contra de la lógica de nosotros como hombres. ¿Sí? La lógica de Dios siempre va a ir en contra de la lógica de nosotros como hombres. ¿Sabe usted que Dios espera siempre obtener fruto de cada uno de nosotros todos los días? ¿Sí? Para nosotros no hay excusa de decir, ay Señor, es que hoy no puedo, hoy no tengo ganas, hoy no tengo ánimo. Dios está esperando siempre algo de nosotros todos los días. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios lo puede demandar? Porque Dios todos los días hace que se obra un milagro en nuestras vidas. Todos los días tenemos vida, todos los días podemos respirar, todos los días tenemos fuerzas para ir a trabajar, todos los días, ¿verdad? Podemos disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Acaso no es justo entonces que Dios demande de nosotros algo todos los días? Porque Él está haciendo su parte. Pero ¿qué le parece que usted y yo hagamos también la nuestra? Mire, volviendo a los pensamientos que le decía yo, el pensamiento judío, y fíjese bien, y es que los judíos pensaban que Dios había creado un mundo a medias, ¿verdad? Ese es el pensamiento del judío, que Dios había creado un mundo a medias, un mundo inacabado, un mundo imperfecto, y no porque Dios no pudiera hacer un mundo perfecto, no, sino más bien que Dios lo había creado de esa manera para darle la oportunidad al ser humano de contribuir a la creación, acabarla, perfeccionarla, ¿sí? Y es que mire, ahí es donde encontramos una dinámica que a veces nosotros tenemos que jugar como padres y madres para con nuestros hijos. Hace no mucho veía yo una imagen en Facebook y la imagen decía, ¿verdad? Si tú como padre o tú como madre tratas de quitarle siempre las piedras del camino a tus hijos para que no tropiecen, cuando tú no estés y ellos se tropiecen, no van a saber qué hacer. Y es una verdad, mis amados hermanos. Sí, es una verdad. Mi papá, ¿verdad?, tenía un pensamiento diferente, ¿verdad? Él decía, en cuanto al trabajo y principalmente en cuanto a la cuestión del dinero, él decía, mira hijo, te voy a enseñar algo, ¿verdad? A las mujeres el día que tú te cases, dice, ni todo el amor ni todo el dinero. Obviamente un pensamiento equívoco, ¿verdad? Porque creo que Dios, de acuerdo a lo que me dice la palabra, dice que debo de amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia, y dice que se entregó en totalidad por ella. Así que olvídese de eso, ¿verdad? El pensamiento de Dios es muy diferente, ¿verdad? Sí. A nuestras esposas todo el amor y también ¿qué? Todo el dinero, ¿cómo ve? Ay no, pastor, hasta allá no llega el amor, ¿verdad? Todo el amor sí, ¿verdad? Pero todo el dinero no. Sí. Bueno, eso lo discutiremos después, más adelante. A lo que quiero llegar es que el judío cree que él es una persona proactiva, una persona que puede contribuir a todo lo que Dios ha creado, una persona que puede ser diligente, que puede ayudar, ¿sí? No es una persona que se queda quieta, no es una persona que se queda esperando, ¿verdad? Dijeran por ahí que todo le caiga del cielo, no, es una persona que está presta ¿para qué? Para hacer algo, para activarse, para ser dinámico. Mire cuál era el pensamiento griego. Los griegos pensaban que sus dioses habían creado todo el cosmos de manera perfecta y sin fallas y sin nada que hacer, y que la única responsabilidad del ser humano era contemplar la creación convirtiéndose en un espectador, ¿verdad? O sea, los griegos pensaban eso, que ellos solamente tenían que disfrutar todo lo que ya estaba creado porque todo era perfecto. ¿Sabe? Hoy en día hay mucha gente que piensa eso. Mire, tan solo no vayamos lejos. Hay hijos, ¿sí? Y con tristeza lo digo porque a veces me ha tocado escuchar, pero hay hijos que a veces les reclaman a sus padres y les dicen, cuando les piden algo, ¿verdad? Cuando les piden dinero para que les compren algo, cuando les piden dinero para que les compren ropa o zapatos o tenis, ¿verdad? O cualquier otra cosa, les dicen, pero pues para eso me trajiste al mundo, ¿sí? Ahora manténme, ¿verdad? Para eso me trajiste a este mundo. Oiga, qué tristeza, que los hijos piensen de esa manera. Sí, de verdad, qué tristeza. ¿Sabe? Algo que debe de gobernar nuestro pensamiento es que nosotros estamos aquí en este mundo, hermanos, para aportar algo, no para demandar algo. Porque ¿sabe qué? Se nos ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho. Y yo creo que estamos aquí para dar, no para recibir. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Bienaventurados son aquellos que han entendido que es mejor dar que recibir.
¿sí? Es mejor dar que recibir. Yo se los he enseñado, ¿verdad?, de la siguiente manera. Una persona rica no es una persona que tiene mucho dinero, ¿sí? Una persona pobre no es una persona que no tiene absolutamente nada de dinero, no. Porque la riqueza y la pobreza no lo definen las posesiones materiales que tenemos, ¿eh? Pastor, entonces los que tienen mucho dinero, ¿sí? Los que son ricos, los que tienen cuentas en el banco. Bueno, esa es una riqueza material. La riqueza y la pobreza, hermanos, tiene que ver con una actitud. Y tiene que ser una actitud que viene de acá del corazón. ¿Sabe quién es rico? El que tiene siempre la actitud de poder dar a los demás. ¿Sí? Mire, tan solo piensa en esto. ¿Sabe por qué cada primer domingo de mes como iglesia nos disponemos a traer una ofrenda en especie? Porque creemos, ¿verdad?, que Dios durante todo ese mes que pasó, Él nos ha enriquecido y nada ha faltado en nuestra alacena. Nada ha faltado en nuestra casa. Al menos todos los días hemos comido frijoles, ¿sí? Y nada ha faltado. Y por eso cuando usted y yo traemos una ofrenda en especie delante de nuestro Dios, ¿sabe qué estamos diciendo? Que el Señor ha sido fiel con nosotros todos los días. ¿Amén? Así que la riqueza y la pobreza no lo definen las posesiones materiales. La riqueza y la pobreza lo define la actitud que hay en el corazón. Rico es aquel que siempre puede o tiene la oportunidad de dar. Pobre es aquel que siempre está esperando recibir de los demás. ¿Sí? Por eso yo creo que siempre tenemos que tener ese tipo de actitud. Y mire, quiero dejarle esta frase. Dios nos creó para crecer. Dios nos creó para ser emprendedores. ¿Sí? Dios nos creó para crecer y Dios nos creó para ser emprendedores. Cuarta verdad, fíjese bien. Aunque usted se considere pobre, ¿sabe qué? La palabra de Dios me dice que en su campo siempre hay abundancia de pan. Hay personas que a veces se consideran así pobres, ¿verdad? Pero se han olvidado de lo que dice el Señor. Proverbios capítulo 13 y verso 23 dice lo siguiente. En el campo del pobre hay abundancia de pan. Fíjese bien, dice, en el campo del pobre, ahí lo tiene, dice, hay abundante comida. Dice, pero esta se pierde, ¿dónde qué? Donde hay injusticia. En el campo del pobre hay abundante comida. Dice, pero esta se pierde donde hay ¿qué? Injusticia. A ver, pastor, no estoy entendiendo esto. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que donde hay pobreza hay abundancia? Sí, sí la hay. Fíjese bien, dos puntos que le quiero mencionar dentro de esta verdad. Primeramente, la gente pobre tiene abundancia de pan en su campo, es decir, tiene abundancia de oportunidades. Ayer con los hermanos, ¿verdad? Con los varones, mientras estábamos ahí preparando los alimentos, hacíamos los siguientes comentarios, ¿verdad? Que muchas veces no es que no haya trabajo, sino más bien que a veces la gente no quiere trabajar. ¿Sí? No es que no haya trabajo, sino que a veces simple y sencillamente la gente no quiere trabajar. ¿Sí? Hay gente que no quiere trabajar. No es que no haya trabajo, trabajo sí hay. ¿Sí? Sino que hay falta de entendimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder comprender que un trabajo nos da dignidad. Que un trabajo es una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Probablemente haya pocas oportunidades financieras, a lo mejor no hay el trabajo que usted quisiera, ¿verdad? Pastor, yo quisiera un trabajo en el cual llegara yo a las 9 de la mañana, saliera yo a las 3 de la tarde, estuviera yo sentado en un escritorio, ¿verdad? Solamente dando órdenes, ¿sí? Y que me estuvieran pagando una buena cantidad, recibiera yo mi aguinaldo, prestaciones, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? No, pues todos quisiéramos un trabajo así, ¿verdad? Hasta yo quisiera un trabajo así. Pero ¿sabe? Oportunidades de trabajo siempre hay. Y para aquel, ¿verdad? Para aquel que tiene el entendimiento para saber aprovechar esas oportunidades, siempre va a tener algo en su bolsillo. ¿Sí? Nunca va a estar falto de ningún bien. Y la segunda cosa de la cual nos habla este verso es que aunque hay oportunidades, muchas veces esas oportunidades se pierden por la falta de justicia. Por eso dice ahí la escritura, ¿verdad? Dice,
En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Y si hablamos de injusticia, puede haber dos aspectos de injusticia, ¿verdad? Puede haber una injusticia externa, que esa difícilmente la podremos controlar, pero puede haber también una injusticia interna, que esa sí usted y yo la podemos controlar. ¿Cuál puede ser la injusticia externa? Bueno, la injusticia externa se puede referir a un sistema, ¿verdad? O a una injusticia sistemática. Corrupción, ¿verdad? En los sistemas. El hecho de que los ricos se aprovechen de los pobres. Las leyes que están coludidas, ¿verdad? Para beneficiar al que tiene más. O que el sistema simple y sencillamente es un sistema que oprime a los pobres. ¿Sí? Y eso definitivamente es algo externo y sale de nuestro control. Pero ¿qué es lo que usted y yo sí podemos controlar? Porque puede existir a lo mejor un buen ambiente en lo externo, pero ¿qué cree? Pero puede haber una injusticia interna en nosotros. Y esa injusticia interna consiste en la falta de proactividad de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando no hay iniciativa, entonces la comida se pierde. ¿Y sabe por qué? Porque no se trabajó en ello. Dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Que tiempo y ocasión hay para todos. Quiere decir que siempre hay oportunidades, hermanos. ¿Sí? Siempre hay oportunidades. ¿Cuántos de nosotros no en algún momento de nuestras vidas nos ofrecieron un terreno? A lo mejor a alguien le ofrecieron un terreno, ¿verdad? Y a lo mejor el terreno que le ofrecieron, ¿verdad? En ese lugar uno dice, no, pero aquí ¿cuándo, verdad? No se ve para cuándo vayan a levantar por aquí una colonia, un fraccionamiento. ¿Y qué cree? A veces pasan los años y de repente esa propiedad ya subió de precio. ¿Sí? Para los que conocen saben, ¿verdad? Que invertir en propiedades, esas nunca se devalúan, al contrario, siempre aumenta su valor. ¿Sí? No, nunca se compra un carro nuevo, porque ese desde el momento en que lo saque de la agencia, se va a devaluar. ¿Sí? Se va a devaluar. ¿Sí? No va a valer lo mismo. Ay, pero no tiene más que 1 kilómetro, no importa. Ya salió de la agencia, ya su precio está devaluado. No se lo van a comprar al mismo precio. ¿Sí? Así esté totalmente nueva, así esté con las vestiduras impecables. Pero una propiedad no, una propiedad siempre va a aumentar su valor. ¿Sí? Y ahí es donde uno tiene que ser inteligente para saber qué hacerlo, ¿verdad? Oportunidad. Yo recuerdo que hace algunos años antes de casarme con mi esposa, allá por donde tenemos nuestra casa en Campo Viejo, me ofrecieron un terreno, hermanos, un terreno grande. Era de 20 metros de ancho por 80 metros de fondo, imagínense. Y recuerdo que en aquel tiempo me lo ofrecieron en 20,000 pesos. ¿Sí? 20,000 pesos, imagínense. Le estoy hablando más o menos por el año 93. 20,000 pesos. Yo recuerdo que en esos años, fíjese bien, en esos años yo ganaba 5,000 pesos a la semana. De aquellos miles, ¿verdad? Que ahora ya serían 5 pesos, porque le quitaron 3 ceros a nuestro peso. ¿Sí? Pero ganaba esos 5,000 pesos. Y recuerdo que el terreno me lo habían ofrecido en 20,000 pesos. Me decía una hijada de mi papá, dice, cómpralo. Le digo, pero ¿cómo voy a comprarlo? Le digo, es lo que equivale a un mes de mi sueldo. ¿Cómo le voy a hacer? Dice, tú invierte. Y no hice caso, hermanos. Sí. Hoy en día ese terreno pues debe de valer, al menos ahí por donde estaba, pues debe de valer más de 300,000 pesos, si no es que más todavía. Sí. A veces las oportunidades se pasan. ¿Y sabe por qué se pasan? Porque no tenemos esa mentalidad. Sí. Cuando hay la oportunidad de que podamos invertir, hagámoslo. ¿Sí? Porque no sabemos que el día de mañana lo que va a traer. Y quinta verdad, ¿verdad? Quinta verdad que la palabra de Dios nos enseña acerca del trabajo. Y en esta nos vamos a detener un poquito. Fíjese bien, dice, el trabajo bien hecho nos permite vivir mejor. ¿Sí? El trabajo bien hecho nos permite vivir mejor. Vayamos a la segunda carta de Reyes, capítulo 4 y versículos 1 al 7. Vamos a darle lectura a este pasaje. Y este relato, ¿verdad?, nos sitúa después de que Elías fue tomado por el Señor y fue llevado a su presencia. El manto profético que tenía Elías fue depositado sobre el profeta Eliseo, ¿verdad?
Y Eliseo se encuentra aquí ante una situación, fíjese bien, dice la escritura, lo leo para ustedes en la NBI. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Wow, qué situación, ¿verdad? Pues hermanos, si no ha hecho su testamento, hágalo, ¿sí? No le deje problemas a la gente que se queda aquí con vida, ¿sí? Ay, pastor, pero si yo siento que todavía no me voy a morir, no, pero trate de dejar las cosas en orden, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque el día de mañana le puede pasar un caso como le pasó a esta mujer, ¿sí? Dice que el marido, aunque era fiel, ¿verdad?, era un servidor del Señor, pero tenían deudas. Y después de que él murió, ¿qué cree? Dejó a la viuda y a los hijos con esas deudas. Y dice la palabra, ¿verdad?, que aquel hombre al que le debían había ido a su casa para tomar a sus 2 hijos como esclavos. Verso número 2. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? La mujer respondió: su servidora no tiene en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. ¿Sí? Fíjese bien, lo único que tenía era un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Wow, qué milagro, ¿verdad? Y sabe, en esta verdad, en esta quinta verdad, el trabajo bien hecho nos permite vivir mejor. Y mire, hay que mencionar algunas cosas en este aspecto. Fíjese bien. Primeramente, esta mujer cuyo marido había muerto y la había dejado con deudas muy grandes, imagínense, al punto de que los acreedores dicen: bueno, si no tiene con qué pagarme, me voy a llevar a sus hijos, ¿verdad?, como esclavos. Imagínense nada más, o sea, hasta qué punto habían llegado. Pero sabe, esta viuda hizo algunas cosas que usted y yo deberíamos de imitar, solo por mencionarle las que dice la palabra. Primeramente, buscó ayuda en la persona correcta, ¿sí? Buscó ayuda en la persona correcta. Si usted va a comenzar, vamos a pensar que usted vaya a poner una panadería, ¿sí? ¿A quién le pediría usted consejo? ¿Le pediría consejo al dueño de una ferretería? ¿Le pediría usted consejo al dueño de una carnicería? No, ¿verdad? Si usted va a comenzar una panadería, le pediría un consejo, ¿verdad?, a otro que fuera dueño de una panadería. Oye, ¿y qué tal están las ventas? Oye, ¿cuál es el precio estándar que se maneja para el pan? Oye, ¿cuánto invierte uno en los insumos? ¿Sí? Miren, hermanos, cuando uno, así lo voy a poner de ejemplo, cuando uno es llamado por Dios y sabe que uno es llamado por Dios para comenzar una congregación, ¿sabe a quién le tengo que preguntar? Pues al príncipe de los pastores, ¿sí? Porque el pastor por excelencia es Jesucristo, ¿sí? Él es el príncipe de los pastores. Entonces, ¿quién mejor que Él sabe cómo hacer este trabajo? Número 2. Esta mujer, después de que pidió el consejo, siguió el consejo de aquel que consideró su mentor. Recuerde cómo dice el pasaje. Dice que esta mujer fue con Eliseo y le dijo: uno de tus siervos que te servía acaba de fallecer, pero me dejó endeudada, y ahorita aquel al que le debemos ha venido para tomar a mis hijos para llevárselos como esclavos. ¿Sí? Y fíjese nada más cómo le pregunta Eliseo, dice el pasaje, ¿verdad?
Dice, ¿y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Le dijo, dime, ¿qué tienes en casa? ¿Verdad? O sea, Eliseo le preguntó a la mujer, ¿qué tienes en casa? Y entonces ella respondió, tu servidora no tiene nada en casa, excepto que un poco de aceite. Fíjese bien, excepto un poco de aceite, ¿verdad? Y esto me lleva al tercer aspecto, ¿verdad? Acerca de que el trabajo nos permite vivir mejor. Esta mujer siguió el consejo de Eliseo. ¿Cuál fue el consejo de Eliseo? Ve y dile a tus vecinos que te presten vasijas, todas las vasijas que tengas, que puedas conseguir. Dice, y una vez que las tengas, enciérrate en tu casa con tus hijos y comienza a llenar cada vasija con el aceite que tienes. Oiga, dentro de la lógica, si la mujer ya le había dicho a Eliseo que solo tenía un poco de aceite, dentro de la lógica, ¿cómo es posible? El hombre de Dios me dice que vaya y pida vasijas y después empiece yo a llenar las vasijas con el aceite que tengo. ¿Sabe qué iba a pasar? Un milagro de multiplicación. ¿Sí? Un milagro de multiplicación. ¿Alguna vez ha orado usted porque de repente siente que le llega gente a su casa y dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Si tengo tan poquita comida en la casa. ¿Sí? No, y los hermanos que me acaban de llegar, esos comen re bonito. ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer ahora? Hermanos, es tiempo de activar los milagros de multiplicación. ¿Sí? Es tiempo de activar los milagros de multiplicación. Y dice entonces, ¿verdad?, la palabra de Dios, que esa mujer fue obediente a la palabra que el hombre de Dios le dijo y comenzó a llenar las vasijas con el aceite o con el poco aceite que ella tenía. Dice que una vez que llenaba otra vasija, le pasaban otra y así las fue llenando. Al punto que en un momento le dijo a sus hijos, denme más vasijas. ¿Y qué le respondieron? Ya no hay más vasijas. Y dice que en el momento que ya no hubo más vasijas, ¿qué? El aceite dejó de caer, cesó por completo. ¿Sí? Cesó por completo. Imagínense qué impresionante, ¿no? O sea, algo impactante. ¿Sabe? Dios puede alimentar a más de 5,000 personas. ¿Con cuántos peces y cuántos panes, hermanos? 2 peces y 5 panes. ¿Sí? Con 2 peces y 5 panes el Señor puede alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, esta mujer hizo caso, ¿verdad?, al consejo que le fue dado. Y mire, y en este tercer aspecto es que ella inició una fábrica de aceite de olivo. Luego vendió el producto, pagó sus deudas y ¿qué cree? Y vivió de las ganancias. Y eso dentro del aspecto de los negocios se llama emprendimiento. Fue una mujer emprendedora. ¿Sí? Obedeció, hizo caso. ¿Sí? Y cuarto y último, ¿verdad? El caso de la viuda nos deja algo, ¿verdad? Y tenemos que meditar en esto. ¿Qué habilidad tiene usted? ¿Qué destreza le ha dado Dios? ¿Qué talento tiene usted en sus manos? ¿Sabe? Mucha gente hoy en día, con todo esto de la pandemia, ¿sabe qué tuvo que hacer? Muchos cerraron sus negocios. ¿Sí? Muchos tuvieron que, a lo mejor habían comenzado un negocio, ¿verdad?, a principios del 2020. A lo mejor acababan de rentar un local. Imagínense, se viene la pandemia y ya no pudieron mantener la renta de ese local. Sí. ¿Sabe? Hoy en día hay mucha gente que se tuvo que reinventar. El otro día estábamos platicando con un chico de allá de Toluca. Él tiene un pequeño restaurante allá en Toluca y dice que a raíz de que se vino la pandemia, pues la gente dejó de asistir a su restaurante y él dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y sabe qué pensó? Dice, es tiempo de que evolucione. Se consiguió un diseñador, ¿verdad? Le hicieron una imagen para poderla subir a Facebook, para poder subirla a Twitter, para subirla a las diferentes redes sociales que hay. ¿Sí? Se inscribió en el programa de Uber Eats, que es un programa, ¿verdad?, donde usted por teléfono, ¿verdad?, o por mensaje solicita comida y se la llevan hasta la puerta de su casa, y comenzó a vender comida así. Hubo que reinventarse. ¿Sí? Mucha gente, ¿verdad?, comenzó a vender más ropa a través de internet, a vender productos a través de internet. A lo mejor usted, ¿verdad?,
hasta empezó a hacerlo así de esa manera, ¿verdad? A ofrecer sus servicios de esa forma. Hermanos, si algo yo he podido ver y que tenemos los mexicanos, que somos ingeniosos. ¿Sí? Los mexicanos somos ingeniosos, hermanos. Nada más que a veces, ¿verdad?, nos da flojera poner en práctica ese ingenio que Dios nos ha dado. ¿Sí? Pero los mexicanos somos ingeniosos. Recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, un mecánico tenía un Volkswagen y se le rompió la banda, ¿sí?, al vehículo. ¿Y sabe qué hizo con tal de arrancar el vehículo? Tomó una media y la comenzó a enrollar con las dos poleas. Y de esa manera arrancó el carro y así se fue. Obviamente, o sea, no era para avanzar un tramo muy largo, pero pudo llegar hasta donde podía comprar la banda y cambiársela. Los mexicanos somos muy ingeniosos, pero a veces, ¿sabe qué? Usamos más ese ingenio. Bueno, y no me aparto de quien le gusta hacer los TikTok, ¿verdad? Pero a veces usamos ese ingenio más para hacer reír que para poder producir algo. ¿Sí? Creo que tenemos que empezar a producir algo. Creo que tenemos que empezar a ser personas que marquen la diferencia. Por eso, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, quiero que se lleve estas 5 verdades en su mente. Se las voy a repetir. Primera verdad: el Dios que tenemos, el Dios en el que creemos, es un Dios trabajador. Segunda verdad: Dios nos dio el trabajo no como una maldición, sino como una bendición. Tercera verdad: nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento proactivo. No un pensamiento de flojera, no un pensamiento de pereza, sino un pensamiento en el cual estemos constantemente prestos para hacer algo. Cuarta verdad, ¿sí? Aunque pudiéramos considerar que no tenemos nada, Dios nos ha dado y ha presentado oportunidades delante de nosotros. No podemos decir que no tenemos alimento. Si la palabra de Dios dice que aún en el campo del pobre hay suficiente alimento, nosotros no podemos decir que no hay oportunidades para nosotros. Sí las hay, pero a veces no sabemos cómo aprovecharlas. Y quinta verdad, ¿sí? Un trabajo bien hecho siempre nos va a permitir vivir mejor. Independientemente de lo que usted haga, ¿verdad? A lo que se dedique. Si pinta casas, si enseña, ¿verdad? Porque a lo mejor es usted maestro, maestra. Si atiende, a lo mejor está detrás de un mostrador y atiende a clientes. Si probablemente a lo mejor corta el cabello. Lo que usted haga, ¿sí? Yo le invito a que lo haga, ¿verdad?, con toda dedicación y con todas sus ganas. Porque cuanto más usted lo haga mejor, usted va a ser un testimonio vivo para los demás de que Cristo está con usted. ¿Sí? Porque sabe, el Dios en el que yo creo y el Dios en el que usted cree es un Dios trabajador. No es un Dios, ¿verdad?, que le gusta estar ahí sentado y estar observando a ver qué pasa, ¿sí?, cómo pasan los días y los años. No, es un Dios que constantemente está trabajando. Jesús mismo lo dijo y él hizo una afirmación: hasta el día de hoy yo trabajo porque mi Padre sigue trabajando. ¿Sí? Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo hacía, ¿por qué nosotros no deberíamos de hacerlo? Así que yo invito, ¿verdad?, a que usted, como padre de familia, también con sus generaciones, con sus hijos, usted trate de implantar eso. Porque sabe, el día de mañana, aunque a lo mejor a veces no lo podamos entender cuando somos niños o cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes, no lo podemos entender, pero el día de mañana todo eso lo vamos a agradecer. ¿Y sabe por qué? Porque nos van a hacer personas de bien, personas proactivas, personas que aportamos y no personas que demandamos. ¿Sí? Así que llévese esto en su mente, en su corazón, y de antemano, ¿verdad?, agradezcamos a Dios por el trabajo que Él nos ha dado. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Pareciera increíble, ¿verdad?, que el día viernes el aguacerito que se vino, ¿verdad?, estuvo muy fuerte. Y mire hoy cómo está el día, ¿verdad? Está calurosito, está bochornoso. El día de ayer, ¿verdad?, también el Señor nos permitió estar allá divirtiéndonos un ratito, ¿sí? Hace tiempo que yo ya no jugaba fútbol. Y bueno, pues creo que nos divertimos un ratito al final, ¿verdad? Y créame que es un gozo poder convivir con ustedes, hermanos, ¿verdad? Ustedes son mi familia, ¿sí? Aunque tengo familia de sangre, pero ustedes son mi familia, ¿verdad? Son mis hermanos en Cristo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios,
por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Hoy tu palabra, Señor, es clara y nos ha hablado acerca de la importancia de que tú nos has bendecido con un trabajo, Señor. Nos has dado un talento, nos has dado la capacidad de poder trabajar, de poder invertir, de poder poner en práctica los talentos y los dones con los cuales nos has bendecido. Señor, hoy que estamos aquí delante de tu presencia, queremos agradecerte, porque sabemos, Señor, que lo que tenemos lo tenemos gracias a ti. Estas verdades, Señor, que están en tu palabra, hoy nos han enseñado que el trabajo es una bendición tuya, Señor. Y por lo tanto, queremos tener claro y presente en nuestro corazón que de ese trabajo, Señor, también nosotros queremos bendecirte. Señor, cada vez que tenemos la oportunidad de dar, es un buen momento para que nosotros podamos decirte gracias. Gracias porque nos das fuerzas para trabajar. Gracias porque pones gracia en nuestra vida para con nuestros clientes. Gracias porque en el trabajo que tenemos podemos recibir prestaciones, podemos recibir aguinaldo, podemos recibir, Señor, muchas cosas. Gracias porque todo eso es gracias a ti, a que tú eres bueno con cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, agradecemos todo tu bien, toda tu bondad y todo lo que haces tú en nuestras vidas. Yo bendigo, Señor, a este pueblo. Yo bendigo en tu nombre a esta congregación, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a cada uno de mis hermanos, en sus trabajos, Señor, en sus negocios, en todo lo que hacen, ellos puedan ver tu mano, pero a la vez, Señor, puedan honrarte a ti con todo lo que tienen, Dios, porque tú eres el dueño de todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar aquí en este lugar para bendecir y alabar tu nombre, Señor, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.